Muy buenas tardes, bienvenidos a la conferencia de cierre de las cuartas jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de Cuyo, a gritar el neoliberalismo en nuestra América, y jornadas pre-ALAS México 2022. Vamos a contar para este cierre con la presencia de un destacado intelectual conocido para nuestra casa, que ya nos acompañó en anteriores jornadas y que por su presencia en el debate público es una persona por todos conocida y sin duda una referencia ineludible en nuestros trabajos disciplinares, no solo de la sociología y de las ciencias políticas, sino de varias distintas carreras. Veremos, en la conferencia de cierre nos va a acompañar Atilio Borón, quien es sociólogo, es politólogo, realizó su doctorado en la Universidad de Harvard y su magíster en Flaxo, Santiago. Atilio fue vicerrector de la Universidad de Buenos Aires en el periodo 1990 a 1994 y durante 1997 y 2006 se desempeñó como secretario ejecutivo de la Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales, CLACSO. Actualmente es profesor de la Universidad de Avellaneda, también es profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e investigador superior jubilado del CONICET. Veremos que sus trabajos más recientes, una amplia trayectoria, son La bitácora de un navegante, Teoría política y dialéctica de la historia latinoamericana, un texto que reúne ya más de medio siglo de su actividad en las ciencias sociales y que es posible descargar gratuitamente en el portal de Claxo. El otro es El hechicero de la tribu, Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina, publicado por Acal en Madrid, México, Buenos Aires, Lima, Caracas y San Pablo. Veremos, como él bien dice, en su rato de ocio, que son pocos porque está muy presente y muy activo en las redes y en todos los medios de discusión, escribe para Página 12 y es panelista frecuente del canal Telesur. Quiero comentarles que Fiorella Russo nos va a estar acompañando junto con Lucas Peiretti en la asistencia técnica y también en registrar las distintas preguntas y consultas que vamos a ir tomando nota en el chat. Bueno, muchas gracias. Lo dejo con Atilio Borón. Bueno, muchas gracias Fabio, muy amable por la presentación. Es un enorme gusto compartir contigo y con todas las amigas y los amigos que están participando en estas cuartas jornadas de sociología. Como se dijo, yo voy a abordar un poco una temática que tiene que ver con las transformaciones del sistema internacional. Es un tema que me parece muy importante para, en ese marco, poder tratar de entender un poquito mejor después cada cual de nosotros los procesos que hay en curso en América Latina, que realmente son muy, muy significativos y están experimentando un cambio que, bueno, eventualmente al final de mi conferencia puede haber alguna curiosidad y alguno de ustedes puede querer conocer mi opinión sobre ese tema, que es un poquito marginal a lo que voy a hablar hoy, porque hoy voy a tratar de dar el gran panorama, pintar un gran fresco sobre el sistema internacional. Y comenzamos entonces, tengo algunas láminas, gracias a Fiorella vamos a poder compartirlo, desde allá le agradezco su esfuerzo. Comenzamos por la primera lámina, ¿verdad? Que habla de algo que yo voy a tratar de fundamentar, que es el fin de una era, ¿no es cierto? Y que está registrada en una tapa, ¿verdad? De una revista importante, el Quarterly Americas, ¿verdad? Que se dedica a examinar nada menos que la declinación del poderío norteamericano. Yo quiero un poco utilizar esta clase de material, ¿verdad? Para que no haya sospecha alguna de que estoy yo apelando a materiales productos de una perspectiva hipercrítica del capitalismo, como efectivamente la tengo, y hipercrítica del imperialismo la tengo, pero eso es irrelevante. Lo importante es que mismo en Estados Unidos, mismo un material, una publicación de allá, repone en su tapa este tema, la declinación del poderío americano, que ya había sido anticipada por muchos autores, entre ellos Brzezinski. Vamos a la tapa siguiente, que creo que está por ahí, que la
Fiorella la puede presentar ahora, ¿verdad? Que es la tapa de la revista Time, nada menos, ¿no es cierto? Que habla también de la declinación de los Estados Unidos. Digo yo para que ustedes contrasten eso con lo que vemos, ¿no es cierto?, muchas veces acá en América Latina, donde si uno dice que Estados Unidos está en un proceso de declinación, rápidamente la gente dice, no, pero esto es una visión ideológica, esto es un antiimperialismo barato, el imperio está más fuerte que nunca, domina todo el mundo, todo ese cuento, ¿verdad? Que no tiene mucho que ver con lo que se está discutiendo en Estados Unidos, ¿verdad? Y lo mismo, digamos, hay otra creo que es una tapita más también que me queda por ahí, Fiorella, si querés pasarla. Sí, es de la revista británica The Economist, nada menos. La pueden ver ahí, el Trump, ¿no es cierto?, el águila norteamericano, pero que es un águila con el peinado de Donald Trump, así lo hicieron los dibujantes y caricaturistas de la revista británica The Economist. Esta es una revista que también está fuera de toda discusión de el sesgo ideológico, la orientación ideológica que tiene esta revista, que está próxima, no tanto, pero está cercana a cumplir 200 años de continuada existencia en el Reino Unido. Y ellos hablan de, bueno, lo que está en cuestión o que está bajo peligro, nada menos que el futuro de Estados Unidos como un poder global. Esto quiere decir, evidentemente, que han surgido poderes antagónicos, poderes alternativos, que ha habido nuevas concentraciones de poder que hacen su aparición en la escena internacional y que cuestionan un poco el predominio de Estados Unidos. Y esto, por ejemplo, yo para empezar a entender todo esto, porque rápidamente nos viene a la cabeza el nombre de China, quería mostrarles en la lámina siguiente, la número 2, las rutas comerciales, ¿verdad?, que predominaban hasta antes del descubrimiento de América. Y espera un minutito, Fiorella, antes de ponerla, si podés esperar un segundito, que explico un poco. Bien, gracias. Porque hay que entender de que cuando hablamos de la economía internacional, ¿verdad? Antes del descubrimiento de América, la economía internacional, lo que vamos a ver ahora en este mapa que va a mostrar Fiorella enseguida, ¿verdad? ¿Por qué no estaba descubierta América? Y en esa economía internacional de aquella época, el centro absolutamente indiscutido era China. Recuerden ustedes que cuando uno de los más ricos comerciantes de Venecia era la otra punta de la ruta de la seda, que arrancaba desde Pekín, Shanghái, y llegaba hasta Venecia como estación final terminal, hay uno de los más ricos comerciantes, mercaderes de la zona, manda a su hijo Marco a investigar qué demonios estaba ocurriendo en la China, cómo era posible que llegaran estos productos. Además llegaban noticias de que en la China de repente las personas entraban a algo parecido a lo que era un local comercial, una tienda, ¿no es cierto? Y entraban sin nada en sus manos y salían cargados de cosas. Y bueno, pero ¿cómo? ¿Y el trueque? ¿Con qué pagaron eso? Bueno, ellos estaban sorprendidos porque allá en China, mientras en Europa todavía se discutía si la Tierra giraba o si la Tierra era el centro del universo, tonterías como esa, los chinos habían inventado el papel moneda hacía rato. Vamos a ver esa lámina, por favor, Fiorella. Está el mapa del comercio mundial previo, ¿verdad?, las rutas comerciales hasta el año 1450. Y ahí las van a ver de manera bien clarita. Ahí las tienen. Eso era lo que era, por eso la economía mundial era ¿qué era? Era el Extremo Oriente, el sudeste asiático, la India, ¿no es cierto?, el Medio Oriente, Irán, por supuesto, Irán, Irak, todo el Medio Oriente, parte de lo que después se convirtió en Arabia Saudita, y el norte de África y el sur de Europa, porque el norte de Europa estaba sumido en el más profundo atraso, por comparación a lo que venía de China. Bueno, cambiemos de mapa y vemos entonces cómo quedó después, el número 3, el comercio mundial, después del descubrimiento de América. Vamos a ver cómo se produce una modificación de los flujos comerciales,
y que prácticamente el comercio a través del Atlántico, como se ve en la lámina siguiente, la número 3, el comercio mundial post-descubrimiento, si es que la tenés ahí, Fiorella, si no, seguimos, ese comercio mundial post-descubrimiento claramente demuestra ese desplazamiento del centro del comercio mundial desde esto, lo que sería la ruta de la seda tradicional de China, al comercio, a las rutas comerciales que empiezan a prosperar a partir de la integración, de la conquista de América y fundamentalmente a partir de la constitución del Imperio Español y posteriormente el Imperio Portugués en América. Más tarde, cuando comienza la colonización de los emigrados británicos, ingleses, los puritanos, ¿verdad?, que se van, abandonan Inglaterra y llegan al noreste de los Estados Unidos y fundan las famosas 13 colonias que luego darían lugar a Estados Unidos. El resultado de todo esto, ¿verdad?, lo podemos ver un poco en la lámina 4, si es que podemos dar con esa lámina 4, una China devastada, ¿verdad?, por los poderes occidentales. No se olviden de que China conservó esa posición tan importante como centro del comercio internacional durante mucho tiempo, inclusive después del descubrimiento de América. Pero ahí vino la civilización, sobre todo esta señora que está a la izquierda, que es la reina Victoria, ¿no es cierto?, junto con el canciller Bismarck en Alemania, el zar de Rusia, la República Francesa y el emperador japonés, que se repartieron la China. Ahí lo tienen ustedes al chino espantado, levantando así los brazos, diciendo qué es lo que están haciendo. Por supuesto, China fue destruida, condenada, digamos, a un atraso fenomenal. ¿Producto de qué? De la guerra del opio. Esa guerra del opio que fue introducida por Gran Bretaña en 2 etapas, 2 episodios de esa guerra, algo realmente impresionante, ¿no es cierto?, porque sumieron a la China en un atraso, en un subdesarrollo fenomenal. Y debo decir que lo mismo pasó poco tiempo después con la India. No nos olvidemos que en el momento en que irrumpe la revolución industrial en Inglaterra, la India y la China eran 2 grandes potencias industriales. Ambas fueron arruinadas por la expansión del colonialismo británico, en el caso de China con la colaboración de alemanes, rusos, japoneses y franceses, y en el caso de la India fue una obra exclusiva de la reina Victoria, esa que ven ustedes ahí, que logró convertir a China en un país absolutamente subdesarrollado. Volviendo a China, entonces vemos esta historia dura mucho tiempo y comienza a tener un punto de inflexión, como se ve en la próxima lámina, ¿verdad? La lámina número 5, que nos presenta una imagen idealizada de Mao triunfando, habiendo triunfado la revolución soviética o comunista, ¿verdad?, en China el 1 de octubre de 1949. Esta es toda una alegoría que se hace en donde aparece Mao, ¿verdad?, un Mao bastante gordito, no lo era tanto, pero bueno, la propaganda lo infló de una manera excesiva, a mi manera de ver, saludado por obreros, campesinos, niños, marineros, soldados, el gran triunfo de la revolución, que comenzaría una nueva etapa en la historia china. Una nueva etapa que, por supuesto, no sería una etapa lineal, contrariamente a lo que muchas veces se piensa, ¿verdad? Aquellos que ven la historia en términos lineales se confunden, la historia no es así. China comienza con Mao, hay una recomposición económica muy importante de China, pero al mismo tiempo la imitación del modelo soviético produjo un resultado desastroso. Mao andaba con muchas dudas, bueno, pero finalmente después de su muerte viene este señor que lo tengo ahí a continuación, es nada menos que Deng Xiaoping, uno de los colaboradores más estrechos de Mao, un personaje, acá lo tienen, ¿no es cierto?, nada dado a las exageraciones dogmáticas. Él acuñó una frase muy importante
porque podés sacar la foto ahora mientras voy hablando. Eh, Porque Deng era un tipo eminentemente pragmático, era el gran discípulo, por supuesto, de Mao, ¿verdad? Pero él vio cómo fracasó el intento de Mao de construir en China una sociedad socialista calcada un poco de lo que era el modelo soviético. Y a la muerte, hasta que Mao no muriera, no había manera de producir un cambio. Pero cuando se produce la muerte de Mao, poco tiempo después, Deng Xiaoping es designado primer ministro de Rusia, secretario general del Partido Comunista, y entonces hay una cosa que es extraordinaria, y es que él hace en la conferencia del Partido Comunista en 1978, hace una pregunta, ¿verdad?, a los casi 5.000 miembros, congresistas del partido. Todo en China tiene una escala fenomenal, ¿verdad? Bueno, y hace una pregunta que dejó atónita a su audiencia, porque él, rompiendo las reglas, porque las reglas tácitas eran de que el secretario general del partido hablaba y el resto se callaba la boca. Y mucho menos soñaban, en los peor de los casos, ser interrogados por la figura del secretario general. Deng rompió esa tradición, entonces dice, yo quiero conocer, a ver, entre los camaradas que están acá, representantes de diversas regiones de China, etcétera, si creen que nuestro país dentro de 30 años podrá tener una gravitación en la economía y en la política mundial, en la esfera internacional, equivalente a la que hoy tienen países como Francia, Alemania o Gran Bretaña. Primero hubo un silencio sepulcral en la audiencia, imagínense, porque nadie esperaba que Deng preguntara. Además, ¿quién se atrevía a responder y qué iba a decir? Bueno, pero apareció uno que nunca falta en todos estos eventos, que queriendo congraciarse con el jefe, con el secretario, con el jefazo, diríamos, ¿no es cierto? Salta y dice, camarada, sí, China en 10 años más de avance continuo, etcétera, lograremos tener una gravitación equivalente a la de Alemania, o la de Chile, o a la de Gran Bretaña, o Francia, etcétera. Bueno, y ahí aparecieron algunos que dijeron, bueno, 15 años, 20 años, ¿no es cierto? Deng los miraba impasible, porque era un hombre de una flema extraordinaria. Y entonces los escuchó todo al rato y dijo, bueno, yo tengo que decirles, queridos camaradas, que así como está China, ni siquiera en 100 años, ni siquiera en 100 años vamos a tener la gravitación internacional que tienen aquellos 3 países europeos. Imagínense el manto, digamos, de silencio, de bochorno que cayó en aquel congreso del partido. Y él dijo, mire, hay razones muy simples. Primero, China no tiene Estado, porque tiene una administración pública ineficiente, desorganizada, burocratizada en el mal sentido de la palabra, corrupta, etc. En segundo lugar, China no tiene una red de transportes internos como para mover de un lado para el otro, no tiene carreteras, no tiene buenos puertos, no tiene aeropuertos, no tiene una flota de aviones como la gente, etc. En tercer lugar, China no tiene capitales. ¿Con qué vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer para desplegar esa potencia que en 10 años nos permita eclipsar a Alemania, a Gran Bretaña, a Francia? ¿A dónde? Dice, hay una sola manera, que los compañeros, los camaradas por ahí no van a mirar con buenos ojos, pero les digo lo siguiente, la única manera como China puede desarrollarse es atrayendo el capital extranjero y permitiéndole invertir en China. Claro que si tenemos un Estado en serio, bien organizado, eficiente, con personal perfectamente entrenado, que conoce realmente su oficio, ese capital extranjero no va a poder hacer lo que quiere, va a hacer lo que nosotros queremos. ¿Y qué queremos nosotros? La transferencia de tecnología. Porque China no solo no tiene capitales, China no tiene ni capitales ni tecnología. Entonces, o abrimos la puerta, ¿no es cierto?, cometiendo un acto de gran heterodoxia a lo que era nuestro pensamiento, pero pensándolo como una apertura transitoria, o abrimos la puerta a ese capital extranjero o no tenemos manera. Dice, y por último, la cuarta condición, ¿verdad?, de todas las que necesitamos, es que
tenemos que hacer un enorme esfuerzo de carácter educacional, de carácter científico, invertir fuertemente en universidades, en investigación científica, porque de lo contrario, por más que absorbamos la tecnología occidental, eso va a tener corta vida. Si hacemos todo eso, a China le puede ir bien, no sé, por supuesto, ni remotamente piensa en 10, 15, 20 años, pero un poco más adelante China va a poder gravitar en la economía mundial. Y esto es lo que quiero mostrarle ahora en la lámina 7, Fiorella, si la podés mostrar, que muestra un poco la evolución de China, ¿verdad? Ese fenomenal proceso de crecimiento económico que tuvo China, ahí graficado en la lámina número 7, en donde pueden ver ustedes, ¿no es cierto?, lo que ha sido el crecimiento de China, medido en paridad de poder de compra, dice el PPP, quiere decir paridad de poder de compra, y en donde se ve de manera extraordinariamente clara qué fue lo que pasó con China. China arranca, ¿no es cierto? Ustedes los pueden ver al inicio, en 1980, ¿verdad? Fíjense que el Producto Bruto de China en ese momento era la novena parte del Producto Bruto de los Estados Unidos, en 1980, o sea, hace 41 años apenas. Y fíjense cómo fue la progresión. La línea ocre es la línea china, y fíjense cómo empieza a adquirir fuerza, 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 cómo va creciendo, cómo ya antes del 2015, en términos de poder de compra, China sobrepasa a los Estados Unidos y cómo esa tendencia ya se convierte en irreversible. Y todas las estimaciones que se hacen, estimaciones hechas por organizaciones como la OECD, que son organizaciones absolutamente neoliberales, muy pro-occidentales, muy pro Estados Unidos, demuestran de que, bueno, China va a seguir creciendo de una manera arrolladora, mientras que Estados Unidos seguirá creciendo, pero a un ritmo mucho, mucho más pequeño. Y en relación a esta condición que había puesto Deng acerca de la gran expansión del sistema universitario, es interesante comparar eso con lo que ocurrió en los Estados Unidos, que como ustedes saben, el sistema universitario es eminentemente un sistema de universidades privadas, aunque hay públicas, las universidades de los estados, pero aún así esas hay que pagarlas. La lámina siguiente nos da una clave para entender por qué Estados Unidos se fue quedando atrás en la carrera tecnológica. Fíjense acá, la lámina demuestra de manera bastante clara, ¿no es cierto?, cómo en el año 1982 el ingreso mediano, cuidado, esto no es el ingreso promedio, ¿no? El ingreso mediano, es decir, el ingreso típico de la población que está entre el 50% de más altos ingresos dentro de Estados Unidos y el 50% de menores ingresos. O sea, no es el promedio. El promedio sería mucho más elevado, pero el promedio distorsiona mucho, porque supermillonarios pueden elevar el promedio y eso no es real. En cambio, el ingreso mediano nos da una idea mucho más clara. Bueno, fíjense cuál es el problema. La clase media norteamericana, que fue el bastión durante tantos tiempos, ¿verdad?, del progreso de los Estados Unidos, como dijo el presidente Biden hace pocas semanas atrás, no puede seguir bancando el costo de la educación de sus hijos, los 4-year college costs, o sea, los costos de estudiar para la licenciatura. Aparte de eso, ni hablemos del posgrado, o la maestría o el doctorado. Fíjense, las curvas son fenomenales, sobre todo la que está más arriba, que es la de la licenciatura, ¿verdad?, en una universidad privada, absolutamente imposible para pagar para la familia, el ingreso mediano de una familia americana. ¿Y esto qué significa? Significa que menos estudiantes de Estados Unidos van a esos colleges, van a esas universidades, y por lo tanto el esfuerzo en materia científica se viene a debilitar. Y esto lo vemos de manera muy clara en la lámina siguiente, ¿verdad?, en donde se dan algunos resultados, ¿verdad?, sobre el famoso test, que es muy polémico, ¿no es cierto?, el test PISA, el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, pero fíjense el resultado que salió. En el año 2018, los estudiantes de Shanghai
terminaron en el primer lugar en el test PISA, ¿verdad? Que se toma a estudiantes de 15 años en 65 países, en temas de comprensión, de lectura, ciencia y matemática. Los de Estados Unidos, o sea, los chinos salieron en primer lugar en los tres. Los Estados Unidos llegaron al puesto 17 en comprensión de lectura, 23 en matemática y 31 en ciencia. 31 en ciencia. ¿Ustedes se imaginan? Para Estados Unidos, lo que esto significa. Sácame la lámina, por favor, porque quiero que... o sea, es una locura estar en el número 31 en ciencia para un país como Estados Unidos, un país que llegó a la Luna en 1969. ¿Y qué fue lo que pasó en el medio? Que por ahí vale la pena detenerme un poquito en esto. Bueno, pasó que vino la ortodoxia neoliberal, la desinversión educativa, lo que ha pasado en América Latina en todo este ciclo neoliberal que hemos tenido en todos nuestros países, la desinversión en educación, la mercantilización de la educación, sobre todo la educación superior, el abandono de la investigación científica, países que en algunos casos tenían una producción científica de excelencia, para el caso de Brasil, caso de México, por ejemplo, algo en la Argentina, algo en Chile, destruida por el desinterés de los gobiernos neoliberales. Toda la exploración del fondo submarino del litoral paulista, que hizo posible el descubrimiento de ese enorme yacimiento que se llama el Presal en Brasil, lo hicieron técnicos brasileños formados en las universidades brasileñas. Y todo esto, el sinvergüenza de Bolsonaro lo privatizó, se lo dio a las empresas petroleras americanas. Un robo descarado a lo que habían hecho los científicos brasileños, ¿verdad? Bueno, pero esto viene de allá de Estados Unidos. ¿Quién empezó esta historia trágica para Estados Unidos que lo ha llevado a esta declinación? Reagan, el gobierno de Reagan, lo mismo que Thatcher en Inglaterra, ¿no es cierto? Produjeron este desastre. Que la educación, bueno, que el mercado se ocupe de la educación, porque ya van a ver quiénes van a querer que haya investigadores, es una tontería, porque el grueso de la investigación aquí en América Latina, en África, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, el grueso de la investigación científica se hace con financiamientos públicos, fondos estatales. Mismo, a ver, Harvard, de la cual yo soy egresado, con las matrículas carísimas de los estudiantes, Harvard apenas obtenía, ¿no es cierto?, entre el 30 y el 32% de lo necesario para su presupuesto. ¿De dónde venía el resto? Contratos con el Pentágono, contratos con el Departamento de Estado, acuerdos con la Agencia de Protección Ambiental, dinero del Estado que fluía permanentemente, porque si no, no había manera de bancar eso. Bueno, ahí tienen entonces el resultado, ¿verdad? Y fíjense si miramos algo más específico para ver esto de DEN, de la competencia científica y tecnológica, la lámina 10 sobre los graduados en ingeniería y en ciencias de la computación, ¿verdad? Que es un dato realmente impresionante también. El siguiente, el número exactamente. Fíjense lo que es eso, ¿no? El anterior, por favor, de que están las dos líneas ascendentes. El número 10. Engineering, ahí se fue, ¿no? El anterior. Bueno, van a ver cómo el número de graduados en Estados Unidos, exacto. Si se queda ahí, somos muy bien. Fíjense la diferencia. China está graduando prácticamente 1.200.000 estudiantes, ¿no es cierto?, por año. Estados Unidos no llega a graduar 200.000. Entonces, ¿cómo no le va a ganar la carrera tecnológica China a los Estados Unidos? Si tiene una cantidad fenomenal de gente que está cada año ingresando a estos cursos de altísimo nivel en ingeniería y en ciencias de la computación. Y esto se refleja en la lámina siguiente, que ya pasaste, Fiorella, la 11, que son las publicaciones científicas, ¿verdad? Que realmente es una lámina impresionante, porque ahí se ve que en el año 2018, en el número de publicaciones
con juicio de jurados, etcétera, ¿verdad? Del año 2018, China tenía solo el 20% de la producción total mundial y Estados Unidos el 16,5%. Esto es un hecho absolutamente inédito. Si ustedes fuesen para atrás a mirar, ¿verdad? Estos datos hace apenas 10 años, yo diría en el 2010, ni les cuento si van al año 2000, China casi ni figuraba. La carrera ahí estaba en Estados Unidos, Alemania, Japón, Rusia tampoco figuraba, y Gran Bretaña. O sea, los grandes de Occidente. Bueno, pues China los pasó, pero por encima de una manera realmente increíble. Vamos a la lámina siguiente, si es que yo logro salir de acá, que estoy ahí, a ver. Esto se refleja, claro, los enormes avances de China en materia de inteligencia artificial. Impresionante. Fíjense que según el informe de la Nikkei, que es una agencia japonesa y una revista japonesa, las 50 mayores compañías que registraron patentes de inteligencia artificial en los últimos 3 años, ¿verdad? La mayoría eran chinas, que es el terreno absolutamente fundamental. China presentó más de 30.000 patentes en inteligencia artificial en el 2018, 10 veces más que las que había registrado en el 2013, y unas 2 veces y media más que Estados Unidos, a quien desplazó el primer puesto en el año 2015. Por lo tanto, digamos, acá vemos un cambio fenomenal. Es decir, realmente Estados Unidos y Japón habían dominado este terreno desde los 50, pero China realmente avanzó de una manera extraordinaria en todos esos años. Entonces, claro, esto explica el crecimiento económico de China. Ya no lo explica, como alguna vez se dice por ahí alguna gente, en la baratura de la mano de obra. No, no es así. La baratura de la mano de obra es una parte, pero hoy en día lo más importante de China es el componente tecnológico y la ventaja tecnológica que le ha sacado a los países occidentales. Vamos a un último dato sobre China, bueno, puede haber algunos más, pero a la lámina 13, que para que vean ustedes la magnitud, porque esto muestra bien la comparación. Fíjense que China utilizó más cemento en los años que van del 2011 al 2013 que lo que Estados Unidos utilizó en todo el siglo XX. O sea, en 3 años, China 46% más cemento que Estados Unidos en 100 años, medidos en gigatones. Este es un dato oficial, ¿no es cierto?, del gobierno de los Estados Unidos, las estadísticas de cemento de Estados Unidos, ¿no es cierto?, y que demuestran entonces realmente la sensación que predomina en los Estados Unidos de que están siendo arrolladas por la importancia, el avance económico arrollador de China. Cambiamos la lámina, vemos por ejemplo la siguiente, que un gran estudioso americano, Immanuel Wallerstein, escribió todo un libro hablando de la declinación del poderío americano. Ahí se ve un helicóptero caído, creo que esta toma es una toma de un helicóptero derrumbado en la guerra de Vietnam, ¿verdad? Y nos faltaron los caricaturistas, anda a la lámina siguiente, por favor, que plantean cómo era la relación, cómo es ahora la relación entre lo que antes era el dragoncito chino y el águila americana, ¿no es cierto? Entonces el águila americana, transpirando la gota gorda, enfrente al dragón chino, y le dicen, che, pero vos no has engordado, no has ganado peso últimamente, le pregunta al águila. Claro, el otro se transformó. Antes la imagen era un águila imponente y el dragoncito que era casi como, bueno, nada, una de esas que a veces que están en los patios o en los jardines de las casas, ¿no es cierto? No se me fue el nombre ahora. Pero bueno, esta es la imagen que refleja a nivel de la opinión pública americana, porque esta es una caricatura, digamos, que circuló mucho allá, lo que está pasando. Y si algo faltaba para complicar el escenario nada menos que la resurgencia de Rusia, la lámina 16, lo plantea muy bien,
una tapa otra vez de la revista The Economist. ¿Eh? Es decir, ¿por qué? Porque Rusia había sido dado por muerta. ¿Eh? Cuando se implosionó la Unión Soviética, no faltaron los idiotas, porque no hay otra expresión, que pensaron que de Rusia dejaría de ser un actor relevante en la arena internacional. El único dentro de Estados Unidos que se opuso a esa visión tan grosera fue Zbigniew Brzezinski, ¿verdad? Que era un pensador conservador, pero de un nivel realmente impresionante. Murió hace unos pocos años y la verdad que yo me siento como que no era que yo hubiera debatido con él, porque jamás yo pude establecer un debate con él, pero era un estímulo impresionante para mí para pensar la problemática geopolítica. Y él advirtió sobre eso, de que Rusia, que hace 250 años que es un actor importante en la arena internacional, por más que hubiera estallado en mil pedazos la Unión Soviética, Rusia seguiría siendo Rusia. El territorio, saca la lámina, por favor, el territorio más grande del mundo. Es decir, Rusia solo tiene un territorio tan grande como prácticamente todo Sudamérica. Quítenle, qué sé yo, no sé, la provincia de Tucumán, a toda Sudamérica, y eso es Rusia. Rusia es un emporio de agua. El agua, ya saben ustedes que se está cotizando en Wall Street ahora, ¿no? El agua se ha convertido en una commodity. Bueno, Rusia tiene agua para tirar para el techo. Tiene un acuífero, el acuífero siberiano es algo absolutamente impresionante. Tiene energía, tiene petróleo, tiene gas, tiene el acceso al Ártico, que es el gran, digamos, futuro para la explotación de recursos naturales, no solamente marinos, también submarinos. Y tiene una localización fenomenal. Está enclavada en el corazón del continente eurasiático, ¿verdad? Entonces, Rusia, ¿verdad?, que la daban por muerta, volvió, y volvió con Putin. Y acá hay también otra caricatura, vamos a la siguiente, ¿verdad? Que se ve, por ejemplo, cómo algunos caricaturistas americanos interpretaron esta reaparición de Rusia y esta personalidad tan fuerte de Putin, ¿verdad? Maltratando a Obama, ahí en la lámina 17, Fiorella, si podés ponerle, y si no, bueno, no importa, como Putin realmente aparece ahí, lo tiene como un gigante y lo tiene al pobre Barack Obama diciéndole, bueno, ahora decide vuelta, América no es excepcional, América no es excepcional, y ahí se le van callando los papeles de la política exterior, Siria, Afganistán, etc. Bueno, ahora fíjese interesante, el dibujante le pinta la hoz y el martillo, ¿verdad?, como un tatuaje a Vladimir Putin. Y aunque a ustedes les parezca mentira, yo sé que algunos van a decirme que estoy exagerando, pero hay mucha gente que todavía piensa que realmente Putin es comunista y que Rusia es un país comunista. Y la reacción histérica ante la vacuna Sputnik, cual hablaremos después, de alguna manera tiene que ver con eso. Entonces, Rusia apareció con mucha fuerza. Y vamos a la lámina siguiente, se van a ver, por ejemplo, uno de los tantos recursos, aparte Rusia tiene una tecnología militar de súper avanzada. No nos olvidemos, Rusia es la segunda potencia nuclear del planeta, ¿verdad? Pero acá en esta lámina se puede ver muy bien cómo Rusia abastece, ¿no es cierto?, de gas y de petróleo, ¿no?, a prácticamente gran parte de Europa y gran parte de los países del Oriente Medio y del Cercano Oriente. Y la gran discusión que hay ahora es por ese oleoducto y gasoducto que están haciendo, que está a punto de llegar ya a Alemania, todavía está con línea punteada, por eso no está terminado, que Estados Unidos está presionando a Alemania para que Alemania no acepte eso. Pero el problema que hay, ¿no es cierto?, es que el oleoducto y los gasoductos de Rusia son importantísimos para los países europeos, tienen una importancia enorme. Y la discusión es que Rusia quiere viajar directamente por vía submarina, hacer que sus gas y su petróleo sea transportado por vía submarina para no tener que pagar
peajes en todos los países por los cuales tiene que atravesar hasta llegar a Europa Occidental, o sea, Polonia, a Ucrania, a Lituania, etcétera, que por lo tanto ejercen un cierto chantaje sobre Rusia. Pero Putin, que no tiene un pelo de tonto, dijo, bueno, ustedes me piden un peaje excesivo, yo me voy a ir por un gasoducto submarino que ya está a punto de llegar a Alemania. Vamos a ver en la lámina siguiente si es o no importante para Rusia, ¿verdad? No, esa lámina todavía no, una anterior. Si no hay otra en el medio, que es el gas. ¿Cuánto cuenta? Bueno, no, el gas de... No, hay que ir para atrás. Una más. No, bueno, por ahí faltó una lámina. Bueno, pero se los puedo decir yo. Simplemente piensen que, por ejemplo, para un país como Alemania, la tercera parte de los insumos energéticos de la industria alemana, ¿verdad?, están suministrados por el gas ruso, ¿verdad? En el caso de Alemania, les estaba diciendo, perdón, 37%, lo veo acá en la lámina. Para Italia 29%, pero para Hungría, ¿no es cierto?, dependen del gas ruso 80% de su producción, Eslovaquia 83%, Bulgaria 89%, y los países nórdicos, Latvia, Finlandia, Estonia y Lituania, el 100% de la calefacción y la utilización industrial del gas les viene de Rusia. Entonces imagínense, Rusia es una potencia realmente impresionante. Vayamos, saltemos, digamos, la lámina 20, vamos a la 21, ¿no es cierto?, que de alguna manera sintetiza esta historia. China y Rusia, ¿qué tienen? Ahí aparece en este dibujo, China con, bueno, esta es la tecnología militar rusa tiene una tecnología militar de primerísimo orden. Y acá lo vemos, por ejemplo, a Xi Jinping ofreciéndote el teléfono celular y a Putin ofreciéndote el petróleo. Estas son dos armas muy, muy poderosas en el momento actual. Y vamos a la lámina siguiente, porque es la gran pelea, es la pelea de 5G. Al fin y al cabo, cuando hizo una gira hace poco tiempo, pocas semanas atrás, un señor, Juan González, del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que recorrió Colombia, no sé si fue Brasil y Argentina, básicamente lo que vino a hacer es a decirle a los gobiernos de estos países que no adquieran la tecnología 5G de China. Perdón, sí, exactamente, de China. Que adquieran la americana. El problema que hay es que el desarrollo tecnológico de la 5G China es superior al de la 5G que tienen los Estados Unidos. No solamente una tecnología menor, es una tecnología a su vez más barata. Saca la lámina por un minuto, por favor. Es una tecnología además más barata, con lo cual para los gobiernos, el gobierno argentino, ¿verdad?, razonablemente dijo que, bueno, ellos iban a esperar, pero que iban a tomar una decisión en función de un análisis de costo-beneficio y que esto no es una cuestión ideológica, ¿verdad? Aunque este señor González anduvo diciendo que sí, es una cuestión ideológica porque con una tecnología 5G, entonces toda la población va a estar de alguna manera examinada hasta en sus datos más ínfimos, a lo cual se le puede decir que ya lo estamos. Hoy en día Facebook tiene todos los datos, no solo Facebook, Google, tienen todos los datos que nosotros ni siquiera recordamos de nuestras vidas. Y cuando uno hace ese argumento ante el representante americano, dice, sí, bueno, pero Facebook es una empresa privada, como si una empresa privada en Estados Unidos no trabajara, ¿verdad?, estrechamente vinculado al gobierno de los Estados Unidos. Bueno, vamos al lado del tema de las vacunas. También se ha dado lámina 23, una competencia por las vacunas, ¿no es cierto?, entre China y Estados Unidos, pero también, digamos, vamos a la lámina siguiente, vamos un poquito más rápido para no tener más tiempo para preguntas y respuestas. La lámina 24 está la vacuna Sputnik, que algunas la ven como la vacuna comunista, que ha habido denuncias de todo tipo en la Argentina, no sé en otros países. Está la vacuna china, también muy importante, la lámina siguiente, ¿no es cierto?, para combatir al coronavirus, y la vacuna cubana, la lámina siguiente, la 26, ¿verdad?,
que es realmente algo muy, muy importante, porque Cuba es el único país de América Latina que ha desarrollado vacunas propias. Hay dos ya que están en fase de aplicación, la Abdala y la Soberana 2. Mientras que países como Brasil, Argentina y México, realmente debo decirlo con vergüenza, no hemos sido capaces de fabricar una vacuna propia. Y Cuba, pese al bloqueo, pese a todos los problemas que tiene esa isla agredida durante 60 años por Estados Unidos, ha logrado fabricar una vacuna propia. El resultado de todo esto es que ahí está, César, vayamos a la lámina esa que pusiste recién, que hay un nuevo juego ahora. ¿Qué quiere decir este nuevo juego? ¿Por qué me parece importante? Tomen nota de eso. Sáquenlo a Obama, que lo vemos de espalda, y pongan a Biden, ¿verdad? ¿Quiénes están jugando? Están jugando Rusia, China y Estados Unidos. ¿Por qué esta lámina es muy importante? Porque Joe Biden todavía está convencido, y yo creo que sus asesores de a poco le están diciendo la verdad, lo cual es importante, aunque no se la pueden decir de golpe porque el señor es muy mayor y puede morirse de un síncope. Porque él ha dicho que Estados Unidos está ya en condiciones de convocar a todas las naciones y desde la cabecera de esa mesa, fíjense bien, desde la cabecera de esa mesa, Estados Unidos va a fijar las reglas del juego del orden internacional post-pandemia. Biden todavía cree que hay una mesa rectangular muy larga y que Estados Unidos está en la cabecera dando órdenes. Se equivocó, ya no existe más. La mesa que hay ahora, saca la lámina, pues ya no hace falta. La mesa que hay ahora es una mesa triangular, donde no hay cabecera, hay tres lados, ¿verdad? O una mesa redonda, como estaba recién en la tapa del Economist. Pero es una mesa triangular, no hay cabecera, por lo tanto. Se sientan China, Rusia y Estados Unidos. Por lo tanto, estamos avanzando rápidamente hacia eso que acá se grafica en esta siguiente lámina, la 28, un sistema multipolar, ¿verdad? Un sistema multipolar en donde ya Estados Unidos no tiene la posibilidad de marcar la cancha como lo hacía tradicionalmente. La lámina siguiente, por favor. Y ahí lo que se ve en esa lámina siguiente es una caricatura, y está perfecto, en la destrucción de los pilares del viejo orden, el planeta Tierra dando vuelta ahí, y vemos Estados Unidos, China, la Federación Rusa, Corea del Norte, se ve por ahí, sí, ahí está medio oculta, Corea del Sur, ¿no es cierto? Y Alemania, tratando de ver de qué manera recompaginan ese orden. Pero claramente, en ese esquema, hay tres países los que van a tener la voz decisiva, que son Estados Unidos, China y Rusia. Y con potencialidades diferentes. Claro, Estados Unidos tiene una superioridad militar, pero como están diciendo muchos analistas últimamente en Estados Unidos, superioridad militar, pero no podemos ganar ninguna guerra. Bueno, vamos a la siguiente. En cambio, China tiene una superioridad económica muy importante. ¿Por qué? Porque hoy no solamente en términos de poder adquisitivo tiene más Producto Bruto que China, sino que, que Estados Unidos, sino que China es el primer socio comercial o financiero de 144 países. Y fíjense ustedes cómo, vuelve a la etapa anterior, esta. Fíjense ustedes cómo una revista como el Foreign Affairs, una revista del establishment conservador norteamericano, ¿no es cierto? Antes de que estallara la crisis del coronavirus, estaba planteándose cuál es el futuro del capitalismo. La idea que está traduciendo esta etapa extraordinaria es que probablemente el capitalismo no tenga mucho futuro. Tiene un abismo por delante. Tiene que retroceder. Si avanza, se cae. ¿No es cierto? Y esto me parece que se combina con lo que pasó poco tiempo después. Esta etapa es de noviembre, diciembre del 2019. Y a comienzo del 2020, vamos a la etapa siguiente, viene la epidemia del COVID. Y con el COVID se produce, ¿no es cierto?, una caída fenomenal en la economía mundial. Una caída fenomenal. Esto de todas maneras debería ser corregido con las últimas ya cálculos, pero en general se produjo, salvo en China, que no cayó, esa lámina está mal. China en realidad se hizo un pronóstico catastrófico también para China, pero China
el año 2020, ¿no es cierto?, creció a casi el 2%. Todo lo demás cayeron menos de lo que dice ahí, ¿verdad? En algunos casos. Por ejemplo, Reino Unido no cayó tanto, cayó en el 8, Brasil cayó probablemente en el 8, igual que México, Argentina cayó un poco más, pero bueno, eso provocó, digamos, una situación absolutamente crítica. Y cuando uno mira, recuerda la etapa del Foreign Affairs, ese toro que no sabe para dónde andar, y miremos entonces la lámina siguiente, ¿cuál es la solución que está en esta? Perfectamente, empezando a pergeñar los grandes expertos de Davos. ¿eh? La solución es el comienzo o el surgimiento de un capitalismo de Estado, ¿eh? El nuevo modelo emergente a nivel mundial. ¿Por qué? Porque, ¿qué quieren decir con esto? Yo no tengo tiempo para abundar porque creo que ha sido muy larga la exposición. Lo que quieren decir con esto es que los últimos documentos, no solamente de Davos, sino de los principales tanques de pensamiento de Estados Unidos y Europa, plantean el fracaso rotundo del capitalismo de libre mercado y del modelo neoliberal. Fracaso rotundo. Y lo dijo además Biden en su discurso ante ambas cámaras del Congreso por los 100 días de su gobierno, cuando dijo textualmente: señores, la teoría del derrame, la famosa trickle down theory, la teoría del derrame o del chorreo, es que los ricos se enriquecen y el exceso de riqueza derrama hacia abajo, nunca funcionó y nunca va a funcionar. Por eso Estados Unidos está en problemas. Esto lo dijo Joe Biden, no es la opinión de Atilio Borón, es la opinión de Biden, dicha ante ambas cámaras del Congreso, el abandono total, la bancarrota del neoliberalismo, porque los mercados produjeron una catástrofe sanitaria de enormes proporciones, una catástrofe económica gigantesca y una deslegitimación de la democracia en casi todos los países, puesta de manifiesto de manera tremenda en los Estados Unidos el 6 de enero, cuando hubo aquella invasión de aquellas hordas trumpistas, derechistas, ultraderechistas, al edificio del Capitolio de los Estados Unidos. Por lo tanto, esto que veíamos en el pasado, vamos a la lámina siguiente, ¿verdad?, que era la oficina tradicional, la oficina que uno veía en la década de los 30, probablemente, ¿no es cierto? No hay máquina de escribir, no hay computadoras, no hay absolutamente nada, todos hombres. Esto era un poco el capitalismo que se vino abajo, ese capitalismo así, producción en masa, administración en masa, todos iguales, todos los mismos, haciendo todos perfectamente trajeados, los famosos white collar. Hoy en día, con el COVID, vamos hacia la lámina siguiente, lo que es la oficina post-COVID, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Cada cual trabajando en su casa, trabajando en su casa, haciendo tareas administrativas, con el virus amenazando afuera, e inclusive algunos han ido tan lejos como se ve en la lámina siguiente, que te hacen trabajar hasta cuando están en el baño. González, es medianoche, ya jefecito, hago lo que puedo. ¿Verdad? El tipo no le queda ni siquiera tiempo de ir al baño. Y todo esto, sacar la lámina ya ahora, ¿no es cierto? Todo esto nos plantea el tema de la absoluta precarización que el trabajo va a sufrir en el marco de este capitalismo recargado, en donde desaparecen los asalariados y se los rebautiza como contratados, aparte de una enorme ofensiva antisindical. A ver, las dos empresas que emplean, mejor dicho, las tres, que emplean más trabajadores a nivel mundial son Walmart y McDonald's. Y ahí está prohibido el sindicalismo, prohibido afiliarse al sindicato. Sindicatos, mala palabra, no es aceptado. La tercera, ¿cuál es? Una empresa que creo que todavía hay muy pocos datos confiables, pero creo que tiene mucho más trabajadores que estos otros, que tienen 1.200.000 aproximadamente cada uno, entre Walmart y McDonald's, que es Uber. Uber tiene, yo calculo, fácil 3 millones de personas, pero ninguno de ellos en relación de dependencia, ninguno de ellos recibiendo un salario. Reciben una parte, una comisión de su trabajo y son llamados partners, socios. ¿Socios de qué? En este proceso de informalización de la relación laboral,
Se acaban los sindicatos, se acaba la seguridad social, se acaba la licencia de maternidad, la licencia de vacaciones, se acaba el aguinaldo, se acaba todo. Se acaba todo. El otro día estaba viendo una estadística, no tuve tiempo de incorporar tantas láminas, si no esto no hubiera terminado nunca más, pero por ejemplo una estadística comparada, ¿cuántas semanas de licencia por maternidad se le da en algunos países europeos a las mujeres cuando dan a luz a un chico? Bueno, Estonia, Noruega, Finlandia van a la cabeza con 80 semanas, 75 semanas, más un año y medio, ¿verdad? ¿Cuál es el número para Estados Unidos? Ustedes no lo van a creer. 0. No hay licencia por maternidad paga a nivel federal en los Estados Unidos de América. Bueno, ese es el modelo al cual nos quieren llevar. Por eso me parece que tenemos que estar preparados. Y yo iría un poquito más rápido, estoy terminando. Vamos a la lámina 36, por favor, si podés, del protosocialismo. ¿Por qué? Bueno, quédate ahí, ya que te quedas. Bueno, está bien, quedémonos en esta, el protosocialismo. ¿Por qué? Porque yo creo que una de las salidas que puede ocurrir después de esta crisis es avanzar en una dirección que yo he calificado como protosocialismo, que no conocía este dibujo, les aclaro, ¿verdad? Pero en donde no es propiamente la transición clásica al socialismo, pero es avanzar en una dirección en donde comienzan a sentarse las bases para esa transición. Por ejemplo, desmercantilizando la salud, la industria de la medicina, la industria farmacéutica, desmercantilizando la seguridad social, o sea, acabando con las AFJP en todo el mundo y avanzando en recuperar a la educación como un derecho y ya no más como una mercancía. Esos 4 caminos son caminos fundamentales para avanzar en la superación histórica del capitalismo y se abren como una posibilidad una vez que termine la pandemia. Porque si no, lo que tenemos, vamos a la lámina siguiente, la 30, no, esa no, sácala. Lo que dice esta señora, Shoshana Zuboff, la era del capitalismo de la vigilancia. ¿Qué quiere con esto decir esta profesora? Es profesora de Harvard, de la Escuela de Negocios de Harvard, para que vea que no es chavista, ni socialista, ni comunista, ni nada de eso. Ella escribió un librazo, yo lo tengo por ahí, ¿verdad? Donde habla de que hoy, ¿no es cierto?, uno de los objetivos fundamentales del capitalismo es establecer un sistema metódico y sistemático de vigilancia de los consumidores. ¿A los efectos de qué? De producir algoritmos que permitan manejar el comportamiento, ¿no es cierto?, y la conducta no solamente comercial, mercantil, sino la conducta política de la población. Es decir, a partir del desarrollo fenomenal de los medios de comunicación, este capitalismo de vigilancia que hace que pensemos como la clase dominante quiere que pensemos. Y lo mismo dice el libro siguiente, lámina 38, el libro de Ramonet, ¿no es cierto?, que se llama El Imperio de la Vigilancia. Curiosamente salieron casi simultáneamente estos 2 libros y que creo que son muy, muy importantes porque apuntan esta nueva realidad del capitalismo contemporáneo. Nueva realidad que se traduce, vamos a la lámina siguiente ya muy rápido, ¿verdad?, en esta famosa guerra asimétrica, en donde hoy en día, en la guerra de 4ª generación, la batalla, como dicen esto ahí muy bien, está dentro de tu cabeza. Por eso este general de los Estados Unidos, creo que la cita no la puse, ya no tenía, iba a ser muy largo todo esto, cuando le preguntaron si necesitaban más presupuestos para aviones, para helicópteros, para cañones, para cohetes, dijo no, no, no. Hoy en día las grandes guerras se libran en los medios de comunicación. Esas son las grandes batallas, ¿verdad? Y nosotros acá en América Latina las estamos experimentando, sabemos muy bien, en la Argentina es un campo extraordinario en donde se pueden ver todas esas cuestiones, ¿verdad? La lámina siguiente, bueno, un poco una caricatura del voto condicionado, enchufado a la internet y a partir de ahí votar lo que la gente quiere. Piensen que, por ejemplo, en la última elección del Ecuador había un personaje, Xavier Hervás, que 3 semanas antes de las elecciones tenía un 1,5% de intención de voto, no corría, no figuraba, no tenía ninguna chance. El tipo hizo una campaña basada exclusivamente en producir pequeños videitos por el TikTok
y en 3 semanas llegó a tener 16%, casi entra a la segunda vuelta. Esto nos habla de qué cosa, la enorme penetración, ¿verdad? Que tienen hoy en día todas estas nuevas tecnologías de información y telecomunicación. Bueno, yo voy poniendo punto final, les quiero simplemente mencionar la lámina siguiente, este libro, ¿no es cierto?, que lo pueden bajar gratuitamente de la ahí está condensado buena parte de algunas de las cosas que dije yo acá, por si quieren profundizar mucho más, lo bajan gratuitamente en ediciones Luxemburg, una edición digital, está muy lindo, el libro es un ebook muy, muy lindo, vuelvo a repetir, es gratuito, y ahí hay un capítulo largo introductorio de actualización, que ya con la rapidez que tienen los cambios hay que volver a actualizarlo, pero bueno, igual creo que les va a servir mucho. Hay otro libro también, sí, el siguiente, El lado oscuro del imperio, lo bajan de Claxo, el tema de los derechos humanos y cómo se violan dentro de Estados Unidos. Ya no hablemos de lo que hace afuera, dentro de Estados Unidos. El siguiente es el que, bueno, ya anunció Fabio, lo descargan gratuitamente de Claxo. Tiene ahí una colección que abarca 50 años. No es mi padre y yo empecé muy jovencito a escribir, ahí están recopilados una parte, no todo, una parte, yo diría, muy pequeña, de 50 años de escritos que arrancan con el primero publicado en 1969, ¿verdad? Hasta los que publiqué el año 2020. Es un librazo así como 600, a ver, acá lo tienen, el físico, ¿verdad? Es un libro bastante gordo y ahí están, tienen muchos de estos materiales. Está el siguiente, que es El hechicero de la tribu, que es toda mi polémica, una polémica silenciosa porque Vargas Llosa nunca me ha contestado, a pesar que lo he provocado. El libro se publicó en muchos países, ahora está saliendo una versión en Francia, va a salir en Estados Unidos una edición en lengua inglesa, están traduciéndolo en China y en Alemania, pero el hombre no se da por aludido. Y lo último, por si quieren más información, la portada, la 45, que es la portada de mi sitio web, en donde periódicamente pongo toda la actualización, artículos, videos, conferencias, anuncios. Ahí está anunciada la conferencia de hoy con ustedes, ¿no es cierto? Y también los cursos que ofrecemos. Es atilioborón.com.ar, los invito a que la visiten. Hay mucho material ahí que va a complementar todo lo que deja acá. Bueno, dicho esto, me callo la boca, escucho las preguntas, los comentarios, les agradezco la atención que hayan tenido y lamento si me he extendido más de la cuenta, pero bueno, el tema es un tema apasionante y le digo que hay una cantidad impresionante de material, porque evidentemente el mundo está pasando un momento muy difícil y hay mucho estudio, mucha investigación, hay muchos datos muy falsos, muchas fake news, por eso hay que ir con mucho cuidado y yo traté de presentarles algunos bien contundentes acá. Bueno, nada más y bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Atilio, por tu conferencia, por tu presencia en nuestras cuartas jornadas de sociología. Bueno, si te parece, paso entonces a comentarte algunas de las preguntas que fueron apareciendo en el chat. La primera de ellas preguntan, ¿cómo caracterizás el sistema económico político chino, dado que es potencia creciente que desplaza a Estados Unidos, pero es autoritaria en lo interno y enormemente desigual en el ingreso? Hacemos el ping-pong, ¿te parece? Para hacer más dinámico todo esto. Mira, China es un país que tiene un Estado socialista con un desarrollo, una economía principal, pero no exclusivamente capitalista, porque estamos hablando de las regiones más del litoral de China, pero hay un interior de China. China es un país casi tan grande como Estados Unidos, ¿verdad? Es casi 3 veces más grande que Argentina. Entonces hay un enorme sector que funciona en base a las normas más tradicionales de la economía china, no precisamente una economía capitalista totalmente transformada en el campo, pero sí, indudablemente. Y es un modelo indudablemente autoritario,
digamos, un modelo que hay puntos débiles que merecen una discusión, pero al mismo tiempo es un país que ha sacado de la pobreza a 800 millones de personas, lo cual no es un logro menor. Y uno puede decir, bueno, ¿habrá un momento en el cual China pueda abrir su sistema político, que es lo que le están diciendo mucha gente, ¿verdad? Sobre todo en Occidente, de manera muy hipócrita? La respuesta que han dado los chinos es sí, una vez que tengamos un nivel de desarrollo suficiente y una vez que Occidente deje de atacar a China. Este es muy elemental. China es un país que está bajo ataque, sanciones permanentes. Están provocando, ¿verdad?, conflictos en Hong Kong para tratar de demostrar de que ahí hay una represión brutal. Cuando ha habido, evidentemente, sí hubo una cierta represión, pero en alguna provincia de China, ¿no es cierto?, que Estados Unidos y Gran Bretaña y todos los hipócritas demócratas de Europa Occidental, ¿no es cierto?, tratan de convertirse en grandes jueces de lo que es la democracia en el mundo. Además, ¿cuál es el modelo perfecto democrático? Digo, cuando este señor, un gran profesor de Estados Unidos, Sheldon Wallis, ¿no es cierto?, un teórico de la filosofía política liberal, además, que hace un libro que publica hace unos pocos años, donde habla de la involución totalitaria de las democracias en el mundo desarrollado. Y habla de la alianza del gran poder corporativo de las empresas con un superestado opresivo, de vigilancia, de castigo y de control de la población. Así que, evidentemente, hay un déficit democrático en China, sin ninguna duda. Ahora, yo digo, empecemos a hablar también de los déficits democráticos que hay en Estados Unidos, los que hay en Europa, los que hay en América Latina, antes de decir, bueno, China no cumple con todos los requisitos de una democracia. Pero, a pesar de eso, yo creo el logro histórico de haber sacado a tantos millones, centenares de millones de gente de la pobreza, y al tener un sistema que está progresivamente abierto. China hoy está más abierto que estaba hace 30 años atrás. Pero hay una frase que ahora me estoy acordando, que no es de un pensador contemporáneo, es del fundador de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, ¿verdad? Ignacio de Loyola, que dijo, en toda ciudadela sitiada, cualquier disenso se convierte en herejía. Y China es una ciudadela sitiada, como lo es Cuba, como lo es Venezuela. Entonces, los hipócritas que establecen el sitio, los hipócritas que acosan, los hipócritas que sancionan, los hipócritas que producen sufrimientos muy grandes a la población y que al mismo tiempo le dicen sean democráticos, ábranse, expandan las libertades. A ver, Estados Unidos puso preso a casi 200.000 descendientes de japoneses ni bien estalló la Segunda Guerra Mundial y el ataque a Pearl Harbor. Los tuvo todos en grandes campos de concentración en la zona de California. ¿Se olvidaron de eso? Nadie habla de eso. Ah, no, no, no. Estados Unidos, pura libertad. ¿A dónde? ¿A dónde la pura libertad? En cuanto hubo ese episodio de Pearl Harbor, agarraron a todos los japoneses, descendientes de japoneses, tipos con apellido japonés, los tuvieron en grandes campos de concentración, básicamente en California. Entonces, digamos, tenemos que ser muy cuidadosos. Hay mucha propaganda metida, ¿no es cierto?, que pasa por análisis académico y es simplemente propaganda. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Atilio. Junté algunas preguntas que apuntan todas a la relación de China con la región. Te leo un ping-pong, vos mismo propusiste. ¿Se escucha? Se escucha muy entrecortado. Bueno, ahí voy con las preguntas. Dale. ¿Cómo puede afectar a América Latina esa nueva configuración del orden mundial que se va prefigurando? ¿Qué pueden hacer los gobiernos progresistas en este escenario? ¿Cuáles cree que son las amenazas para América Latina ante un imperio norteamericano que se siente amenazado? ¿Y cómo cree que se alinearon países tradicionalmente afines a la política exterior norteamericana? Bueno, a ver, esos países, por ejemplo, el caso más concreto es Colombia o Ecuador con el gobierno
el traidor Lenín Moreno o el actual de Guillermo Lasso, tienen su vocación de convertirse en colonias abyectas de los Estados Unidos. Se van a alinear con lo que diga Estados Unidos, aunque Estados Unidos digan suicídense todos, ellos se van a suicidar. Ahora, ¿qué puede pasar cuando un imperio está en decadencia? Creo hay algo en mi libro ese que pueden descargar, está bien explicado. Los imperios en decadencia se convierten en imperios mucho más agresivos y virulentos, ¿verdad? Son imperios que tienden a ser mucho más sanguinarios, mucho más crueles en el tratamiento de la población sometida a su predominio. Entonces yo creo que cuando el imperio está empezando esta declinación, y la declinación es irreversible, no hay de otra, va a ser así, el mundo multipolar no es que va a venir, ya vino, ya está, ya se instaló y está fuertemente instalada, ¿verdad? Bueno, Estados Unidos, sobre todo en América Latina, va a ser mucho más violento. Y les pongo un ejemplito muy claro. ¿Por qué digo sobre todo en América Latina? Porque para la clase dominante estadounidense, nosotros les pertenecemos a ellos. A mí me lo han dicho en más de un seminario, Fiorella, Fabio, la gente que está escuchándome ahí. Yo he enseñado, he sido profesor visitante en el MIT, en Columbia, en la Universidad de California, en Notre Dame, digamos. He vivido 8 años en Estados Unidos, y allá claramente los colegas míos, los más iluminados, me decían, mira Tilio, la clase dominante nuestra en Estados Unidos cree que América Latina es terreno propio. No es tan solo el patio trasero, que ustedes nos pertenecen a nosotros, que las riquezas de ustedes son nuestras. Por lo tanto, digamos, la reacción de ellos va a ser apoderarse de un manotazo de esta riqueza. Yo escuché en un seminario un personaje, ¿verdad?, que dijo que el petróleo de Venezuela había sido descubierto por el señor Rockefeller y por la familia Rockefeller, por la Standard Oil, que después se convirtió en Exxon, que lo desarrolló, que hizo de Venezuela la Arabia Saudita de América Latina, y que de repente vino un milico malintencionado, pegó un manotón, se pegó un manotón y se quedó con lo que es nuestro. Bueno, esta es la mentalidad que tiene esa gente. Y por eso ellos quieren apoderarse de estos países, no de otros, porque toda la crítica que hay en contra de Venezuela, o de Cuba, o de Lula cuando estaba, o de Dilma en el gobierno, o de Correa, o de Evo, de Cristina acá, etcétera, tiene, digamos, como contrapartida la indiferencia de Estados Unidos con gobierno de extrema izquierda radical en Asia. Por ejemplo, poca gente sabe que en un país llamado Laos, que es un país que tiene como 10 millones de habitantes, si no algo más, gobierna la guerrilla maoísta de extrema izquierda, ¿no es cierto? Y sin embargo, yo les pregunto a ustedes cuántos editoriales han visto en los principales periódicos de América Latina, llámese Clarín, Nación, El Mercurio, El Comercio de Lima, El Nacional, El Reforma de México, etcétera, hablando del peligro que significa para la paz mundial el gobierno autoritario de Laos con estas políticas de socialización, represión a los disidentes? Nada, no les importa nada. Pero un gobierno, apenas que sea progresista en América Latina, genera toda la furia del imperio norteamericano, porque ellos están convencidos de que nosotros les pertenecemos y nuestra rebeldía es una traición. Ahora, una de las preguntas, Fiorella, era ¿cómo podemos aprovechar? Bueno, para nosotros esto es una bendición. Digo, antes vos tenías que obedecer a Estados Unidos o pagar un precio salvaje por tu desobediencia, por tu osadía. Hoy en día vos podés decir, bueno, Estados Unidos no quiere hacer este tipo de acuerdo conmigo, no me quiere comprar lo que yo quiero vender, etc. Puedo vendérselo a los chinos, puedo vendérselo a los rusos, puedo vendérselo a los indios, de los cuales no tuve tiempo de hablar de la India, puedo vendérselo a los indonesios. O sea, tenemos un mundo que hay un abanico de oportunidades que antes no había. Y yo les pongo un ejemplo, sé que hay gente que no es de Argentina, y por ahí los argentinos ya lo conocen muy bien, el ejemplo, no se ha hablado mucho de ello. Cuando vino acá el gobierno de Mauricio Macri, en el 2016 hizo un enorme esfuerzo para expandir las exportaciones a los Estados Unidos y no tuvo resultados. Trató de que le abrieran el mercado para exportar limones, porque Argentina es el primer productor mundial de limones. Argentina produce 1.800.000 toneladas de limones, el primer productor mundial. Bueno, después de 1 año y medio de negociaciones,
el gobierno de Macri, un gobierno incondicional, absolutamente un peón de Trump y de los Estados Unidos, consiguió la autorización para que la Argentina apenas exportara 50.000 toneladas, siendo que nosotros producimos 1.800.000 toneladas. Esta es la realidad del sistema internacional actual. O sea, tenemos posibilidad. Estados Unidos no nos quiere comprar, le vendemos a China, le vendemos a Turquía, le vendemos a Indonesia, le vendemos a la India, le vendemos a Irán, le vendemos a tantos, cosas que antes no se podía hacer. Por eso digo yo de que esta poliarquía del sistema internacional, este sistema multipolar, nos ofrece a los gobiernos progresistas de izquierda posibilidades extraordinarias. Yo creo que el gobierno de Maduro hubiera caído de no ser por la existencia, por la ayuda de Rusia, de China y de Irán. Y lo mismo puede decirse de Cuba, no que hubiera caído, pero que se hubieran enfrentado a problemas mucho más graves todavía. Entonces es un sistema mucho más balanceado, mucho más equilibrado, pero bueno, Estados Unidos no lo acepta. Y Biden quiere volver a la época de la mesa larga, estando él sentado en la cabecera, pero ya no está más esa mesa larga. Entonces, para nuestros gobiernos progresistas, esto es una gran ventaja. Bueno, muy bien, muchas gracias, Atilio. Una pregunta concatenada con esto que venimos hablando. ¿Cómo ves a la política argentina concretamente y a sus organizaciones en relación a este mundo multipolar? Bueno, a ver, la Argentina está tratando de aprovechar esa posibilidad. Yo creo que el gobierno de Alberto Fernández resistió con mucha fuerza presiones muy fuertes de Estados Unidos para cortar el vínculo con China y con Rusia. Pero el gobierno reaccionó de la única manera que podía reaccionar. Yo tenía miedo, yo pensé que iba a empezar a titubear, porque es un gobierno que tiene una cierta propensión al titubeo, vamos a decirlo entre nosotros. Yo lo he votado, yo lo apoyo, pero reconozco que a veces tiene un exceso, una vocación excesivamente dialoguista, y a veces, como decía Barack Obama, a veces en política uno tiene que torcerle el brazo a los amigos y mucho más todavía a los adversarios. Pero eso no es el estilo del presidente Fernández, que más bien un hombre como yo lo definí en una nota por ahí, él no se la tomó mal, me han dicho, yo no hablé con él, pero sus asesores me han dicho que no se lo toma mal, y yo dije, es un hombre eminentemente habermasiano. Él cree en las virtudes de la comunicación, como hacía Haber, como hace Habermas, toda su filosofía, una filosofía de la comunicación como constructora de lo social, pero yo creo que la comunicación política es una subespecie especial de la comunicación, y en la comunicación política vos tenés que tener ciertos límites, luego los cuales tenés que apelar a los recursos de la coerción. Está dicho esto desde Aristóteles para acá, toda la filosofía política, para ni hablar de Maquiavelo, Gramsci, etc. Vos tenés que combinar la persuasión, pero a ver, si tenés una rebeldía, por ejemplo, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que en medio de una pandemia dice, yo quiero las escuelas abiertas porque eso que él cree que le paga electoralmente, el gobierno tiene que decir, señor, en este país vamos a imponer una política nacional de combate al COVID y se acabaron las autonomías provinciales y la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que el federalismo en un contexto de pandemia como esta es una tragedia. Y les voy a decir lo siguiente, es necesario repensar la problemática del federalismo, porque la Argentina, al no tener una política nacional de combate al virus, tenemos 24 políticas diferentes. Una en Capital, otra en Córdoba, otra en Mendoza, otra en Santa Fe, otra en Salta. Digo, no puede ser esto. Y hay un dato estadístico que es absolutamente irrefutable. ¿Cuáles son los países que tienen mayor cantidad de muertos por el COVID-19? Estados Unidos, Brasil, la India y México. ¿Qué tipo de régimen político tienen estos 4 países? Un régimen federal. ¿Qué significa esto? Que ninguno de esos 4 gobiernos pudo establecer una política nacional de combate al COVID. Ni siquiera pudo hacerlo Estados Unidos, con quien yo estoy totalmente en desacuerdo con Trump, pero cuando Trump quiso imponer una política de salud, por equivocada que fuera, no pudo. Porque le salían los gobernadores, le salían los alcaldes, bueno, y acá lo pasa permanentemente Alberto Fernández. Entonces, yo creo que mi visión es que
el gobierno nacional, bueno, ya entrando de lleno a la respuesta, ha aprovechado esta nueva situación, ha aceptado las vacunas rusas, aquellas que originaron la querella de que la vacuna rusa te envenena, pero todavía está en sede judicial, aceptó las vacunas chinas, aceptó también la AstraZeneca, aceptó la Pfizer, pero la Pfizer te requiere algo más que Argentina y muy pocos países pueden dar. Además, la Pfizer es una mentirosa serial. Dice que va a producir tantas vacunas, traer tantas, después no hace ni la décima parte de lo que dice. ¿No es cierto? Entonces, creo que el gobierno nacional ha mantenido eso. Me parece importante, ahora lo han invitado a Alberto Fernández al centenario de la fundación del Partido Comunista China. Es el único dirigente de Sudamérica que va a ir ahí, ¿verdad? El otro es del Caribe, que es el presidente de Cuba, Díaz-Canel. Me parece que los vínculos con Rusia están andando muy bien. Hoy se acaba de anunciar la fabricación en la Argentina de la vacuna Sputnik V, que es una vacuna de las más efectivas a nivel mundial. Ya no se discute más estas tonterías que vemos en la televisión argentina, es de sinvergüenza que están a sueldo de la Pfizer y de los grandes intereses corporativos. La revista The Lancet le ha dado la bendición a la vacuna esa, ¿no es cierto? Y además, ojo, porque vamos a tener que vacunarnos todos los años. El COVID no termina este año, ¿eh? El COVID vino para quedarse. Y entonces, el hecho de que ya la Argentina pueda instalar una fábrica de la vacuna Sputnik, que tengamos la AstraZeneca, que podamos empezar a fabricar una de las chinas y que fabriquemos la cubana, bueno, de alguna manera pone a la Argentina en una posición relativamente beneficiosa en comparación con otros países de América Latina que están muy atrasados en este tema. Entonces creo que ha habido una actitud pragmática interesante del gobierno argentino, más allá de críticas que yo puedo tener el manejo de la política interna, tipo tema Vicentín, tipo tema la hidrovía, tipo tema la necesidad de una recreación de una ley de medios para evitar lo que es el sicariato mediático que tenemos en la Argentina, ¿verdad? Medios que asesinan a la opinión pública deformándola con fake news y con todo tipo de malas prácticas periodísticas. Bueno, muchas gracias, Atilio, por tu respuesta. Acá preguntan, cambiando de tema, ¿cómo ves dentro del nuevo contexto energético el extractivismo de litio y los dichos de Elon Musk o las empresas mineras de origen chino? Y preguntan si hay salida a esta hegemonía. ¿A cuál hegemonía? La hegemonía, supongo que decía, no, no va a haber hegemonía china. O sea, la buena noticia, y es una noticia que yo creo, a ver si lo tengo por acá. La buena noticia es que no va a haber hegemonía china. Esto lo escribí yo, acá lo ven muy bien, en una revista americana. Esto fue escrito en 1994. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ya el mundo este que describimos ahí, multipolar, es un mundo que ya no va a tener un hegemón mundial. Ni siquiera Estados Unidos puede hacer eso. Y China no lo va a hacer. Aunque quiera, no lo puede hacer. Pero además, los chinos son muy inteligentes. No nos olvidemos, estamos hablando de una de las naciones más antiguas de la historia de la humanidad. O sea, Estados Unidos tiene 250 años de historia, 300 años, los chinos tienen 5.000. Aprendieron un poquito más que los estadounidenses, ¿verdad? Entonces, ellos saben muy bien que un imperio sería fatal para China. Sería fatal. La desintegraría, la corrompería, la descompondría internamente, que es lo que ha pasado en Estados Unidos. Muchos autores americanos, ¿verdad?, hablan del problema de la corrupción, dice, de la corrupción estadounidense como producto del tránsito de república a imperio. El tránsito de república a imperio fue fatal para la República Romana y fue fatal para Estados Unidos también. La declinación de los Estados Unidos no se hubiera producido si Estados Unidos no se hubiera convertido en el centro imperial después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los chinos aprendieron la lección, no tienen un pelo de tonto, ¿verdad? Y además no tienen 1.000 bases militares. Cuando digo 1.000, el cálculo que están dando incluso en Estados Unidos es un poquitito más, pero bueno, digamos, hay 800 y pico reconocidas oficialmente en el sitio web del Pentágono.
Y aparte, cuando uno suma las que están reconocidas por la DEA y otras agencias, llegás a una cifra un poco más de 1000 bases militares. China no tiene ni una sola base militar fuera de su territorio. Están construyendo un puerto con posible uso militar en Djibouti, en África, uno. Pero todavía no está terminado y esto es un proceso que puede todavía demorar unos años. Estados Unidos tiene 1000. No le sirve para nada. Como dicen recientes estudios, ¿para qué nos sirven tantas bases militares? En Corea salimos empatados en la guerra de Corea, 1950-53. En Vietnam cobramos una paliza inolvidable, ¿verdad? En Irak salimos empatados. En Afganistán nos retiramos derrotados. Después de 19 años de guerra contra uno de los países más pobres y atrasados del planeta, no podemos ganar ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacerle guerra a Rusia? Nos pasa por encima. Y lo digo con toda responsabilidad, los pasa por encima Rusia. Mejor que Putin no se enoje, porque la tecnología americana en el terreno misilístico, por eso yo les mostré el misil hipersónico ahí, está mucho más avanzada que la de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Los chinos son muy conscientes de que ellos no se van a constituir en hegemones. No hay lugar. El sitial del hegemón mundial ya ha desaparecido. Por lo tanto, Estados Unidos, nadie lo puede ocupar. Y no hay tal peligro. Lo que sí tenemos que manejarnos con mucha racionalidad. Ni China, ni Rusia, ni Indonesia, ni la India vienen a regalar nada. El terreno internacional es un terreno de negociaciones continuas. Pero creo que tenemos buenas condiciones como para aprovechar esta posibilidad que nos da un mundo multipolar que antes no teníamos. Si actuamos con inteligencia, a la Argentina le puede ir muy bien en ese nuevo escenario mundial. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sí? Sí, muchísimas gracias a ti. Yo te queríamos agradecer enormemente tu presencia en estas jornadas, tu conferencia, y bueno, eso, palabras de agradecimiento. Gracias, Fiorella, por el trabajo que tienes. Muchísimas gracias por todo, por gracias, tu Fabio. compromiso, como mencionaba al principio. También nos acompañaste en el cierre de las terceras jornadas, así que es un placer, sos un amigo de la casa, y bueno, agradecerle a todos los presentes, a la organización, a la Facultad de Ciencias Políticas, a la Dirección de Carrera, por estas jornadas que se han celebrado de forma excelente, con una intensa participación. Arrancaron este lunes y durante toda la semana hemos estado participando sobre esta agenda de actualidad y demás en este contexto tan particular. Así que bueno, a todos, a los que participaron, los que hicieron preguntas, los que estuvieron atentos escuchando, muchas gracias y seguramente nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes, que estén muy bien.